¿Sabías que tienes toda una cancha de tenis lista para absorber nutrientes? Bueno, esto se debe a una de las especializaciones de membrana llamadas microvellosidades. Vamos a aprender el día de hoy sobre dominios celulares y qué nos podemos encontrar en cada segmento de la célula. Acompáñame. Cuando hablamos de dominios celulares, hablamos de las caras que tienen las células para con su entorno. Estos dominios celulares, dependiendo, van a tener ciertas características. Por ejemplo, la región basal de las células pues tiene la necesidad de anclarse a su membrana basal, entonces es lo único que vamos a encontrar por lo general a ese nivel. En los costados de las células, ahí van a tener necesidad de comunicación con otras células o de impermeabilizar la zona o de unirse fuertemente, entonces vamos a encontrar muchas uniones celulares. Y en la región más apical de la célula vamos a encontrar algunas especializaciones de la membrana que podrían permitirles absorber nutrientes, secretar algún componente o movilizar secreciones, por ejemplo. De modo que cuando hablamos de dominios celulares tenemos el dominio apical, el dominio lateral y el dominio basal. Comenzando por el dominio basal, el componente más importante es la membrana basal. Esta membrana basal es tejido conectivo que es sintetizado por las células epiteliales y digamos que es el pisito que ellas están construyendo para ahí asentarse. Este pisito va a tener un tipo de unión muy particular llamada hemidesmosoma, pero de esta te cuento un poco más adelante. Y aparte del hemidesmosoma va a haber una serie de capas de tejido conectivo. Típicamente la membrana basal la dividimos en lámina basal y lámina reticular, y a su vez la lámina basal se divide en la lámina lúcida y la lámina densa. Esto por las características a la microscopía electrónica, ya que en la microscopía fotónica en realidad no podemos ver la membrana basal, solo inferimos que está ahí. Aquí tenemos un epitelio respiratorio. Como puedes ver, es un cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Y es evidente que aquí está la membrana basal. Se ve incluso más acidófila y se ve ensanchada. Sin embargo, lo que estás viendo aquí es mucho más que membrana basal, también es tejido conectivo subyacente. En realidad, la membrana basal es mucho más delgada por debajo del límite de resolución de la microscopía fotónica, de modo que para verla necesitamos microscopía electrónica como en este caso. Lo que estás viendo aquí es la membrana celular de una célula epitelial y debajo podemos ver esta zona electrón lúcida, ¿no? O que es muy clarita, donde tendremos ciertos elementos que conectan a la célula con la membrana basal y después una zona electrón densa. Y debajo de ella una serie de fibras que van a formar parte de esta lámina reticular. Vamos a ver en otro tipo de aumentos, en un queratinocito en este caso, vemos también la membrana del queratinocito y vemos múltiples uniones tipo hemidesmosoma, que son estas regiones más electrón densas. Y justo debajo de ellas tenemos esta zona más clara, que es la lámina lúcida, después la lámina densa y después la lámina reticular, que es esta región. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué componentes hay en cada una de estas regiones? Bien, probablemente las proteínas más frecuentes que vamos a encontrar en la lámina lúcida van a ser las integrinas, que son proteínas transmembrana, es decir, son proteínas que nacen desde dentro de la célula, atraviesan la membrana, anclan a la membrana de la célula con el espacio extracelular y estas a su vez se pueden adherir a otras como las lamininas, ¿no? Que son todo otro grupo de proteínas que a su vez se van a unir con fibras de colágena, concretamente con colágenas tipo 4. Estas uniones también las van a estabilizar otras proteínas, como por ejemplo esta nidógeno, llamada entactina. Y bien, como podrás darte cuenta, hay todo un mundo de proteínas aquí. Probablemente las que más tienes que recordar es en esta lámina lúcida, la presencia de integrinas y lamininas. En la lámina densa, la presencia de colágena tipo 4, que típicamente la colágena tipo 4 es característica de la membrana basal y no forma filamentos grandes, más bien forma redes. No quiere decir que sean los únicos elementos, existen otros, y después en la lámina reticular más profunda, como su nombre lo dice, va a tener fibras reticulares, y estas están compuestas de colágena tipo 3 y la colágena más frecuente que es colágena tipo 1. Aquí te pongo una tablita donde están los distintos tipos de colágenas, no son todos, pero son los más descritos, y resaltando como la tipo 4 es la clásica de las membranas basales, para que lo recuerdes. En los dominios laterales lo que vamos a encontrar son las uniones celulares. Y aquí dependerá de qué tipo de célula, qué tipo de unión o tipos de uniones vamos a encontrar. No significa que solo puedan tener un tipo, una célula, sino pueden tener combinaciones de estas. Las uniones ocluyentes, que son estas que te muestro del lado izquierdo, sirven sobre todo para impermeabilizar. Esto es muy importante, por ejemplo, en el intestino, para evitar que el contenido de la luz del intestino, la comida y demás, pues pase entre las células. Las de en medio son uniones adherentes que sirven sobre todo, como su nombre lo dice, para mantener adheridas a las células entre sí. Son muy fuertes para ello. Esto, por ejemplo, es muy importante en las células de la piel, para que no se desprendan las capas de la piel.
Y las uniones que tenemos hasta el extremo derecho son uniones comunicantes que, como su nombre lo dice, sirven para comunicar a una célula con otra. Esto es importante ya que muchas veces iones o algunos nutrientes pueden difundirse entre las células. Algo que tienes que saber es como la nómina que se usa para hablar de las uniones celulares. Si la unión celular abarca todo el contorno de la célula, se le denomina zónula. Si es solamente un pedazo de la célula, se le denomina fascia. Y si solo es un puntito, como si fuera un remache o una soldadura, se le denomina mácula. Y después, esto se combina con el tipo de unión a la que estamos refiriéndonos. Si es una unión ocluyente, si es una unión comunicante o es una unión adherente. Y de ahí podemos tener múltiples combinaciones. Por mucho, las más frecuentes son las que te marco más intensamente. Las máculas adherentes son de las más frecuentes de las uniones y reciben un nombre en particular que se llama desmosoma. Estos los analizaremos a detalle más adelante. Las fascias comunicantes, que por lo general cuando encontramos uniones comunicantes, pues están a modo de fascias, como de grupitos, y las zónulas ocluyentes, que le dan toda la vuelta a la célula para impermeabilizarla 360 grados. No quiere decir que no existen otras combinaciones, pero estas son las más frecuentes por mucho. Empezando con estas uniones ocluyentes, también llamadas herméticas o estrechas. ¿Para qué sirven? Para impermeabilizar, como lo hemos mencionado. Aquí tenemos un esquema, por ejemplo, de las células del intestino o de algunas células del aparato respiratorio, donde se tiene que impermeabilizar. Es muy común que sean las más cerca del ápice, es decir, más hacia la región apical de las células, y van a formar múltiples líneas a modo de remaches para sellar muy bien las uniones entre dos células. Si viéramos aquí en la imagen de la derecha en microscopía electrónica, vemos una membrana celular, otra membrana celular, y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntos, 8 líneas de uniones ocluyentes que van a servir para impermeabilizar a la célula. Si vamos más abajo, aquí tenemos un tipo de unión adherente y aquí concretamente un desmosoma. Estas uniones ocluyentes o herméticas se componen de múltiples proteínas, como lo puedes ver aquí. Por mucho las más importantes son las ocludinas y claudinas, que van a interactuar junto con los filamentos de actina de la célula, es decir, con el elemento más débil del citoesqueleto, para anclar a una célula con la otra y mantenerlas juntitas. No son muy fuertes, pero son muy buenas para impermeabilizar. Fíjense aquí en microscopía electrónica nuevamente, podemos ver los múltiples puntos por los cuales se están dando estas uniones ocluyentes y por técnicas de criofractura en las membranas laterales de los enterocitos podemos ver todas estas líneas que se forman de los remaches de las uniones ocluyentes. Todo lo que ves aquí, todo este entramado son uniones ocluyentes entre el borde lateral de una célula con la otra. Si te das cuenta, están muy cerca ya de la parte apical, que son las microvellosidades, es decir, están en la parte casi superficial de la célula. El siguiente tipo de unión son las uniones adherentes. Y hay uniones adherentes, por decirlo así, convencionales, en las cuales las proteínas del citoesqueleto, concretamente la actina, van a interactuar con otro grupo de proteínas llamadas cateninas y otras llamadas caderinas y van a unir a una célula con la otra. Aquí lo que estás viendo en rosa, en la porción central, son las caderinas. Estas caderinas vienen su nombre, Ca viene de calcio, que usan calcio, y aderina de adhesión, ¿no? Entonces se adhieren mediante el uso del calcio. Entonces las caderinas actúan para permitir la unión de las dos células. Pero estas dos caderinas se tienen que anclar con otras proteínas en la cara interna de las células, que son las cateninas. Digamos que las cateninas son la interfaz entre la caderina y los filamentos de actina. Diferente de lo que pasa en un desmosoma. Un desmosoma también es una unión adherente, pero es mucho más especializada. Lo que encontramos aquí, en vez de las caderinas que habíamos hablado, encontramos otras proteínas llamadas desmocolina y desmogleína. Esta desmocolina y desmogleína se van a unir entre sí, no requieren calcio para esta unión, eso es muy importante, y después van a unirse a su vez a algo que se llaman proteínas de placa. Estas regiones que ves en amarillo y en naranja con la estrellita, todo este componente son las proteínas de placa y son la desmoplaquina, la pacoglobina y la placofilina. Estas tres proteínas de placa son la interfaz entre filamentos intermedios, ojo, ya no son filamentos de actina, que son microfilamentos, ahora son filamentos de intermedios, principalmente filamentos de queratina, que van a ensamblar, por un lado, al citoesqueleto con la parte extracelular mediante la desmocolina y desmogleína. Y así vamos a entender estas uniones de desmosoma.
Aquí vemos otra representación esquemática. Fíjate, esta parte de arriba serían las uniones ocluyentes, donde tenemos únicamente estas proteínas ZO con las ocludinas y claudinas. Aquí abajo una unión comunicante con las caderinas. Fíjate cómo necesitas el calcio para mantenerlas adheridas. Y date cuenta cómo tanto las uniones comunicantes, perdón, las uniones ocluyentes como las máculas se unen a filamentos de actina. No así los desmosomas. Los desmosomas requieren su unión a filamentos intermedios, concretamente de queratina. Aquí otra representación gráfica donde vemos a las proteínas que están más centrales, las proteínas de placa que sirven de interfaz entre los filamentos intermedios y las proteínas entre las células. Cuando vemos estas máculas adherentes llamadas desmosomas en microscopía electrónica, podemos ver las proteínas de placa cómo forman estas regiones electrón densas. Los filamentos intermedios de queratina que se condensan aquí se ven como esta zona más oscura también y vean cómo prácticamente no existe espacio entre las dos células, se fusionan casi, ¿no? Aquí arriba tenemos otro tipo de unión, esta es una unión adherente que no es un desmosoma, ¿no? Es decir, esta no se está anclando, no tiene proteínas de placa, seguramente esta es mediada únicamente por caderinas y está fijada al citoesqueleto mediante los filamentos de actina. Vean esta bonita imagen sobre un desmosoma en todo su esplendor, ¿no? Todas las proteínas que están atravesando las membranas, las regiones de placa, ¿no? Con las placoglubinas, desmoplaquinas, y aquí todos los filamentos intermedios a ambos lados de las células para anclar. Entonces, básicamente estás amarrando el citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de la otra célula. Por mucho, esta es de las uniones más importantes. Y fíjate cómo alrededor de este desmosoma tengo otra unión adherente aquí al lado y aquí al lado, ¿no? Una variante del desmosoma es el hemidesmosoma, del cual hablamos al principio cuando veíamos membrana basal. ¿Qué es el hemidesmosoma? En principio es lo mismo que un desmosoma, nada más que aquí no se va a unir la célula a otra célula, sino se va a unir la célula a su membrana basal. Entonces, lo que hace es nuevamente toma filamentos intermedios, concretamente de queratina, y usa estas proteínas llamadas plectinas que forman una placa, ¿no? Y esta placa se une a las integrinas, y estas integrinas, si te acuerdas, se unían a, a las lamininas. Esto formaba la lámina lúcida y después esto a colágenas, ¿no? Que pueden ser colágenas 7, colágena 4, colágena 3, que formaban la lámina densa. Vean, esta sería como otra forma de visualizarlo. Tenemos los filamentos intermedios de queratina que se unen mediante las plectinas a las integrinas. Estas integrinas, fíjense cómo aquí está la membrana plasmática, entonces todo esto de aquí arriba es intracelular y todo esto de aquí afuera es extracelular, ¿no? Estas integrinas a su vez se unen a las lamininas y estas lamininas se pueden unir a colágenas. En este caso te ponen una colágena tipo 7, pero acuérdate que puede ser también una colágena tipo 4 y más abajo tendríamos colágenas tipo 3 y tipo 1. Y así lo vemos, ¿no? Tengo una célula epitelial y veo cómo está por dentro estas regiones muy electrón densas por todos los componentes de los filamentos intermedios que se están condensando ahí para unir a la célula del estrato más basal con su membrana basal. Incluso aquí podrías ver la lámina lúcida y la lámina densa. Otro acercamiento, vemos esta célula, vemos todo el borde de la membrana y ven estas regiones electrón densas que se están uniendo a la matriz extracelular. En este caso, este hemidesmosoma, aquí tenemos la lámina lúcida, la lámina densa. Otro hemidesmosoma, otro, ¿no? Entonces, muchos hemidesmosomas. Fíjate cómo aquí ya se ven algunas fibras de colágena. Esto que ves acá son fibras de colágena de la lámina reticular. Yendo más adelante, con el tercer tipo de unión, las uniones comunicantes, como ya lo mencionamos, sirven justo para comunicar. Estas se forman por unas proteínas llamadas conexinas que se ensamblan de a 6 y forman algo que se llaman conexones, ¿no? Entonces, un conexón son estas 6 conexinas ya construidas formando un túnel. Cada hemicanal se une con otro hemicanal, se alinean y forman un canal que comunica una célula con otra. Esto es muy útil cuando hay que transmitir información muy rápido, por ejemplo, para contracción o para difusión de algunos iones. Cuando vemos esto en microscopía electrónica, aquí lo que están viendo es la membrana de una célula, la membrana de la otra, y aquí sería cada una de las uniones comunicantes atravesando. Si yo solo viera este espacio en medio, es decir, cómo se ven los conexones desde la membrana, yo vería así, como puros puntitos. Aquí con técnicas de criofractura, cada uno de esos puntitos es un conexón visto desde arriba. Ven en esta otra imagen cómo se ven las conexinas que están
cada subunidad separada se forman a modo de 6, formando el conexón y se unen entre sí. En esta imagen, lo que podemos ver son justo estos conexones, cómo se están formando a simple vista. Estas son células epiteliales. Aquí veo una región donde hay conexones y a mayores aumentos, yo noto cada uno de estos conexones, cómo se ven como estos puntitos, y a mayor detalle vemos que estos conexones se forman por estas 6 conexinas. Y aquí lo que buscan mostrar los autores es cómo pueden estar en una configuración abierta, como se ven en la imagen, y que tiene que ver con cómo se giran estas conexinas o una configuración cerrada, ¿no? Esta es la explicación. En esta imagen lo que hicieron los autores es marcar los conexones con un fluorocromo. Esto verde que florece lo podemos ver aquí entre las uniones de una célula con la otra. En microscopía electrónica vemos todos estos conexones que están interactuando, más bien están permitiendo el paso de moléculas. Y de hecho lo que hicieron los investigadores fue marcar moléculas con metales pesados para ver cómo de un lado de una célula podía pasar al otro, ¿no? Entonces estos puntitos negros que estaban en una célula originalmente pasaron al otro lado de la célula, demostrando que existe capacidad de difusión gracias a estos conexones. Vamos al último dominio, que es el dominio apical. Aquí la especialización de membrana se van a dividir en las microvellosidades, cilios, estereocilios y sinocilios. Vamos viendo cada uno de ellos. Cuando pensamos en microvellosidades, voy a usar el ejemplo del intestino, ya que es el más fácil de entender. Lo que estamos viendo aquí es una vellosidad intestinal, es decir, un pliegue de la mucosa, y cada pliegue está compuesto por muchas células del intestino llamadas enterocitos. En un aumento mayor, aquí vemos a estos enterocitos, y estos enterocitos a su vez tienen muchos repliegues de su membrana celular. Estos repliegues se llaman microvellosidades, y en la microscopía electrónica se ven así, se ven únicamente como dobleces de la membrana celular. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que podamos tener una mayor absorción. Fíjate, si tú cortaras la membrana celular donde inician las microvellosidades y donde terminan y extendieras toda esa membrana celular, te darías cuenta que eso es mucho mayor que el ancho de la célula. De ahí que podamos tener toda una cancha de tenis alrededor de 200 metros cuadrados de superficie de absorción a nivel intestinal. Y eso lo consiguen unos cuantos metros de intestino delgado. Es fascinante. Pero ahora, cuando vemos en la microscopía fotónica estas microvellosidades, solo las puedes inferir porque el borde de la célula se ve un poco reforzado, se ve un poco más intenso, pero no puedes ver los pliegues, son demasiado pequeños. Vean en esta otra técnica con PAS, como el PAS tiñe los carbohidratos y aquí hay abundante glucocálix en las células intestinales, pues vemos este reborde prácticamente delimitado en un rojo intenso. Cuando vemos la microscopía electrónica, lo que nos damos cuenta es que estas microvellosidades están rellenas de filamentos, concretamente de actina. Entonces, ¿qué es lo que hace que las microvellosidades surjan? Literalmente, filamentos de actina, actina F, ¿no? Que están empujando a la membrana basal y le dan estas proyecciones de forma de deditos, ¿no? Digitiformes. En el interior de estas microvellosidades vamos a encontrar muchas proteínas, pero las más importantes por mucho son la actina y algunas de estabilización como la vigina. Y hay otras que se llaman proteínas CAP, ¿no? Que sirven para como hacer el capuchón de estas microvellosidades y que no crezcan más, ¿no? Que se mantengan ahí. Existen otras, fimbrina, espina, etcétera, que pueden estabilizar a estos filamentos de actina, pero son solo eso, proteínas que estabilizan a la microvellosidad. Ve esta imagen, cómo se ve un enterocito, los pliegues de microvellosidades, aquí arriba el glucocálix, ¿no? Que está adherido a esta membrana celular, y en un corte transversal lo que veríamos serían todos estos filamentos de actina que no tienen una organización en particular, es decir, no forman un axonema como lo hacen los cilios que ahorita vamos a hablar. Cuando tú veas una estructura que no tiene una configuración en concreto, esto seguramente es una microvellosidad. La siguiente especialización son los cilios y estos cilios tienen una función ya no de absorción, sino una función de movilización. Los encontramos sobre todo en epitelios como el respiratorio y cuando los vemos ultraestructura, el cilio se compone de microtúbulos. Ya no son filamentos de actina, ya son microtúbulos que están ensamblados. Siempre en la base de un cilio vamos a encontrar esto que se llama cuerpo basal, que viene del centro organizador de microtúbulos, de los centriolos, y que de hecho a este nivel los microtúbulos van a tener la configuración muy parecida a la de un centriolo, ¿no? Con 9 tripletas sin singletes. Y después, a lo largo del cilio, vamos a encontrar que el axonema va a cambiar. Ya van a ser 9 dupletas con 2 singletes, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que tenemos agregado en los cilios que los hace tan importantes? Algunas proteínas motoras que sirven para que el cilio se pueda mover. Ustedes conocieron en la biología celular que había proteínas motoras asociadas a microtúbulos como la dineína y la cinesina. Bien, pues la dineína está en estas porciones del cilio y le va a ayudar a doblarse hacia un costado o hacia el otro. De hecho, la pérdida de dineína pues impide la movilización de los cilios. Hay enfermedades asociadas a esto. Otra de las proteínas que podemos encontrar aquí son las nexinas, que van a unir a cada uno de los dupletes con el otro. Otra que son las proteínas de radio o radiales, que van a unir hacia los cingletes, y todas ellas pues van a darle estabilidad a este cilio. Vean aquí, lo que pasa es, tenemos los microtúbulos, las dupletas de microtúbulos, y estas dineínas marcadas en morado avanzan hacia un costado y literalmente se deslizan un tubo sobre el otro, de modo que los flexionan, los obligan a irse hacia un costado. Y después si se sueltan, pues regresan porque son estructuras elásticas. Y entonces pueden estar dando estas especies de latigazos para mover los cilios, como si estuvieran barriendo. Los cilios, a diferencia de las microvellosidades en las cuales no veíamos una estructura interna compleja, en los cilios sí se evidencia. Si cortamos un cilio de forma transversal, vamos a poder ver su axonema, que es esta configuración de 9 dupletas más 2 singletas. Aquí incluso podemos ver las proteínas radiales, ¿no? O de radio, que van hacia el centro, y podríamos inferir la presencia de las dineínas que están comunicando a una dupleta con la otra. En el caso de los estereocilios, este tipo de especialización de membrana, si bien tiene la desgracia de poseer el nombre cilio, no tiene nada que ver con los cilios. De hecho, se parecen mucho más a las microvellosidades, porque el alma de un estereocilio es la actina. Lo que vamos a encontrar aquí, vean aquí es la diferencia de lo que encuentro en un estereocilio contra una microvellosidad. Si se dan cuenta, solo hay más filamentos de actina, pero tienen proteínas muy comunes entre ellos. ¿Para qué sirven estos estereocilios? Son mecanorreceptores, que junto con los sinocilios, de los cuales hablaré en un momento, nos van a ayudar a transmitir información en relación a posición. Estos son comunes en el oído interno. Vean, aquí tengo las dos estructuras. Esto es un sinocilio, que es como el más grande de las especializaciones de membrana. Después los estereocilios, que son más grandes que un cilio, pero más chiquitas que un sinocilio. Y las diferencias entre ellos es que los estereocilios, el alma de los estereocilios es de actina. En el caso de los sinocilios, su alma es de tubulina, es decir, son microtúbulos. También tienen la configuración de un cilio de 9 dipletes más singletes, pero en este caso no van a ser móviles, no van a tener dineína para moverse. Para lo que sirven es para poder deformarse y en un momento dado conducir a dar señales. Les explico. Vean, aquí lo que estamos viendo es una célula del oído interno. Esto es de una especie, no es un humano, es un pez, pero lo que quería denotarles es, vean en morado estos sinocilios, que son enormes, después en rojito los estereocilios, y estas más chaparritas de aquí afuera son cilios. En el humano esto no se ve así. Vamos a ver si con esto puedo dejar claro para qué sirven estas últimas dos especializaciones de membrana. Este sería el oído. En la porción interna, el oído interno está compuesto por la cóclea y la región vestibular con los conductos semicirculares, que es esto que demuestro de este lado. Y en esta región vestibular tengo algo que se llama el sáculo y el utrículo. Y aquí hay unas células especializadas en captar los movimientos de posición de la cabeza. De modo que en estas regiones encuentro estas células que tienen especializaciones de membrana, concretamente estereocilios y un sinocilio en esta posición, y están metidas en un gel, ¿no? Que se conoce como membrana autolítica y que tiene unas piedritas de hidróxido de calcio aquí arriba que se llaman otoconias. ¿Cuál es el punto aquí? Que cuando una persona mueve la cabeza, este gel se desplaza, y al desplazarse el gel deforma estas especializaciones de membrana, deforma tanto el estereocilio como el sinocilio, y esto conduce a que se abran ciertos canales que dependen de este movimiento, y la célula manda una señal de tu cabeza está hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, etcétera. Es decir, es la forma en la que el oído interno le avisa al cerebro en qué posición está la cabeza. Para que eso se lleve a cabo, requiere estas estructuras llamadas estereocilios y sinocilios. En este caso, si son células más parecidas a las que vemos en seres humanos, y vemos los estereocilios, y la más alta de todas es el sinocilio. Recordando nuevamente, el sinocilio va a tener en su alma filamentos de tubulina, es decir, microtúbulos, y
los estereocilios van a tener actina, más parecido a lo que es una microvellosidad. Aunque el sinocilio tenga tubulina, es decir, tenga microtúbulos y tenga este axonema de 9+2, no es capaz de moverse, no es su función moverse. Puede deformarse por efecto de la gravedad, pero no puede moverse por sí solo. Y bien, con esto acabaríamos esta parte de dominios celulares. Repasamos membrana basal, uniones celulares que son las ocluyentes, adherentes y comunicantes, y las especializaciones de membrana, concretamente microvellosidades y cilios, que son las que más me interesa que recuerden, y las más raritas que son estereocilios y sinocilios. Recordando que los estereocilios son como microvellosidades gigantes y los sinocilios se parecen más a un cilio, pero son inmóviles. Muchas gracias, espero lo hayas disfrutado.